Vamos a la palabra del Señor, a Génesis capítulo 38. Vamos para el 38. Y quiero que por favor usted se ubique en el versículo 1 al 3. Génesis 38. Génesis es el primer libro de la Biblia. Si alguien necesita Biblia, levante su manito, que tenemos una Biblia para usted. Se la prestamos o se la obsequiamos con mucho gusto. Solamente levante su mano para identificar que necesita una Biblia, para que alguno de los sugieres se la pase. Busque Génesis 38, versículo 1, y vamos a leer del 1 al 3. Hoy vamos a estar ahí por Génesis 38, por ese capítulo. Vamos a leerlo y vamos a orar. ¿Listo? ¿Lo tienen? Dice así: Por esos días Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Hirá, residente del pueblo de Adulán. Allí Judá conoció a una mujer, hija de un cananeo llamado Suá, y se casó con ella. Luego de tener relaciones con él, ella concibió y dio a luz un hijo al que llamó Vamos a orar. Incline su rostro y oramos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por permitirnos llegar a este lugar y estar presentes aquí, Señor. Y gracias también por los que se conectan a través de Facebook a esta transmisión. Te pedimos en el nombre de Jesús que hoy hables a nuestros corazones por medio de esta palabra, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones por medio de esta palabra y que nuestras vidas sean transformadas, Señor. Dígale: Señor, transforma mi vida. Habla lo que tú tienes que hablar a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Listo, listo. Entonces, Génesis 38, 1 al 3, es uno de los capítulos que muchos prefieren como saltar. O sea, es como más fácil saltarlo y seguir con José, porque José es buena gente. Porque José obedece a Dios. Entonces, el capítulo 37, la semana pasada veíamos cómo José es llamado y lo que está ocurriendo en la vida de José, cómo todas sus penurias, todos sus problemas, todo lo que tuvo que enfrentar, pero José permaneció firme en el Señor. José es buena onda, ¿sí o no? José se merece lo mejor de lo mejor porque es bueno y entonces Dios lo tiene que bendecir. Pero aquí vemos ahora la historia de un hombre que es hermano de José y él se llama Judá. Y de verdad uno lee esto y dice como que no cabe acá esta historia, porque venimos hablando de José. ¿Dónde dejamos a José la semana pasada? Llevado como esclavo, vendido por sus hermanos a una caravana y fue a parar a la casa de Potifar en Egipto. Ahí quedó José. Pero ahora empieza el 38 con una historia totalmente, aparentemente diferente, pero está bien puesta ahí. Amén. Ahora recuerde que 2 Timoteo 3:16, no lo vamos a buscar, dice: toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Así que este capítulo no es un error en la Biblia, es la palabra de Dios, amén. Y no nos la vamos a saltar. Entonces, esta historia, en este relato de hoy, uno de los propósitos es mostrar cómo la gracia de Dios, que es el título de la enseñanza, gracia divina, cómo la gracia de Dios se manifiesta en medio del pecado humano. Judá, vamos a ver cómo actúa. Él actúa en pecado. José es buena onda, él actúa bien, pero Dios quiso dejarnos esta historia y que la supiéramos. Amén. No solo que pasó, sino que usted y yo la supiéramos también. Entonces, muestra cómo la gracia de Dios se manifiesta en medio del pecado de las personas. Pregunta, no contéstese en su corazón. ¿Ha experimentado, ha sentido usted esa gracia divina en su vida o no? Porque la necesitamos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por hecho soy pecador y necesito la gracia de Dios en mi vida. Amén.
Esta no es una historia para imitar. Y como he dicho en algunas ocasiones con algunas historias de la Biblia, no es la historia que usted quiere leerle al niño cuando se va a la cama. Esto no sería bueno. Va a tener pesadillas el niño o la niña si usted le lee esta historia. No es una historia para imitar, pero sí es una historia para entender cuánto necesitamos de un Salvador. Cuánto necesitamos nosotros de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí en esta historia no vemos héroes, pero sí vemos a un Dios, a un buen Dios cuya gracia puede alcanzar al más caído de los pecadores. Amén. Eso es lo que vemos en esta historia. Entonces José fue llevado a Egipto por la fuerza. Él se alejó de la casa de Jacob, se alejó de la casa del padre por la fuerza, porque lo vendieron. Obligado, está lejos. Pero hoy vemos a Judá tomando esa decisión de alejarse de la casa del padre voluntariamente. Diga conmigo, voluntariamente. José va obligado porque lo vendieron sus hermanos pecando contra él. Judá está tomando la decisión, me voy de mi familia. O sea, lo que está diciendo es, me alejo de Dios. Eso es lo que está diciendo. Es la historia de este hombre, Judá, que elige no tomar en cuenta a Dios. Y él dice, yo salgo porque voy a hacer lo que se me da la gana. Eso es lo que está pasando acá. Se apartó. Dice el versículo 1, si usted lo leyó. Volvemos a leer solo el 1. Por esos días Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Hirá. No sé su versión, pero la mía, nueva versión internacional, Hirá está con H y tiene tilde en la A, por eso digo Hirá. Así que no me critique si su Biblia no tiene tilde. Para mí es Hirá, ¿ok? Entonces, en español. Entonces, se fue a vivir con Hirá, residente del pueblo de Adulán. Y esto está bueno porque se fue en dirección diferente. O sea, lo que está diciendo, se desvió, se salió de la casa de papá, se salió del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se salió de eso. Dice, a mí no me importa esto, yo voy a vivir la vida loca, como dice Ricky Martin. Yo me voy para Canaán, me voy a buscar unos amigos. Este dice que era adulamita, un hombre que no creía en Dios, no quería nada, no tenía nada que ver con el Dios de Abraham, nada que ver. Se acercó a este hombre, se apartó de sus hermanos, de su familia, y él cree que apartándose de ellos encontrará paz, como muchos creen hoy en día. Creen que su pecado va a desaparecer si se aparta de su familia, pero en realidad se está apartando más y más ¿de quién? De Dios. De Dios. Hirá, su amigo, es un adulamita, dice la Biblia. O sea, Judá empezó a relacionarse con personas que no hacían parte del pueblo de Dios. Empezó a relacionarse con gente que Dios había dicho claramente que no se juntaran, como doña Florinda, no te juntes con esa chusma, que no se metiera con esa gente, que no se dieran en matrimonio con las cananeas, porque sus corazones se iban a desviar de Dios. De hecho, Abraham, Isaac, Jacob fueron a buscar esposas de sus parientes, de su gente, de su familia. Este Judá es loco y dice, yo voy a vivir la vida mejor. Mi papá no tiene razón, ese cuento de Dios y eso no vale la pena. Yo voy a vivir mi vida. Así que entonces Judá se relaciona con personas por fuera de la voluntad de Dios. O sea, lo que hay es, él se desvía del camino y hay un descenso espiritual en el corazón, en la vida de Judá. Amén. Aunque ellos no eran tan buenos, ¿no? Recuerden que acaban de pensar matar a su hermano y al final dicen, mejor lo vendemos. Pero van peor, Judá va peor. Hay un descenso espiritual. Se relaciona con cananeos y se casa con una mujer. Está haciendo todo lo opuesto a lo que Dios quería para él. Dice el versículo 2. Dice, allí Judá conoció a una mujer, hija del cananeo. La Biblia lo habla muy bien, ¿no? Está en Adulán. Está en medio del pueblo cananeo, está con un amigo que no cree nada de lo que él cree, son idólatras,
adoran muchos dioses. Este amigo, ¿usted sabe la influencia de los amigos? ¿Cómo influencia para bien o para mal? Y yo me imagino a Irá con Judá. Cuando vio la vieja, dice, wow, lo está mirando. Esa vieja lo está mirando. Mire que le está echando el ojo, ¿no? Así hay amigos, ¿no? Hacer que se vaya, pídale el teléfono. Y él se casó con una mujer que no era la voluntad, dentro de la voluntad de Dios. Se relaciona con ella, se casa con una mujer cananea, versículo 2. Allí Judá conoció a una mujer, hija de un cananeo llamado Suá, y se casó con ella. No nos dice el nombre de ella. Luego de tener relaciones con él, ella concibió y dio a luz un hijo, al que llamó, ¿cómo se llamaba? Entonces ahí va, ahí se va alejando de Dios. Él dice, no es cristiano, pero es un buen amigo. No es creyente, no cree lo mismo que yo aprendí en casa, pero es buen amigo. Está haciendo muy mal Judá, porque va en contra de lo que Dios mismo había instituido. Judá está tomando decisiones incorrectas. Inicia su caminar en consejos malos, en malos consejos de gente que no conoce a Dios. Inicia el Salmo 1, solo por referencia. Dice dichoso. Algunas versiones deben decir bienaventurado. Dice dichoso el hombre en quien no sigue el consejo de los malos, ni se detiene en la senda de los pecadores. Cambió la compañía de su padre, por lo que habían enseñado su familia, sus abuelos, sus padres, por la compañía de los cananeos. Y ahí está, con su amigote. Judá, en realidad, lo que anhela son los placeres temporales de este mundo, para que estemos claros. Amén. Versículo 4 y 5. Ya tiene un hijo, ¿cierto? El 4. Tiempo después volvió a concebir y dio a luz otro hijo al que llamó Onán. El primero se llamó Los nombres no importan, pero voy a darles un dato clave. El primero se llamó ahora ya viene otro que se llama Onán. Versículo 5, pasado el tiempo, tuvo otro hijo al que llamó Selah, el cual nació en Quesid. Versículo 6, ahora lo leeremos. Entonces Judá tiene 3 hijos, Onán y Selah. Pero el punto que yo quiero tener acá es que él empieza despacio, el nombre empieza a alejarse poco a poco, se desvió. Pero él empieza como cuando en la vida usted ha empezado a relacionarse con gente inconversa y usted empieza como a adquirir los hábitos que ellos tienen, ¿no? El primer nombre, es hebreo. Y él puede haber pensado, me caso con esta cananea, pero yo sé los principios que voy a seguir. Pero el segundo nombre, Onán, ya no es hebreo, es nombre cananeo. Y el tercer hijo, que se llama Selah, tampoco es hebreo. Eso nos muestra cómo vamos poco a poco, cuando nos vamos al yugo desigual, nos juntamos con los inconversos, como poco a poco nosotros nos vamos desviando. En vez de impactarlos a ellos, nosotros somos impactados por ellos. Y él terminó así. Él podría haber pensado, no, me caso con la muchacha bonita, la cananea, aunque no es creyente, pero yo la convenzo. Eso es lo que piensa la gente. Yo la convenzo, yo la cambio. Usted no va a hacer nada, nadie cambia a nadie, solo Dios. Y entonces dice, pero cuando nos casemos, yo la voy a llevar a New Life. Ella no cree en Cristo, pero yo la voy a llevar, y los hijos van a ir a New Life Kids. Eso no sucedió. Eso es la imaginación de un cristiano engañado, que está desobedeciendo a Dios. ¿En cuál quedamos? En el 4, 5. Leímos hasta el 5, ¿cierto? Entonces, tiene 3 hijos. Él cree que todo va a salir bien, pero él está haciendo lo que se le da la gana, para hablarlo claro. Amén. La decisión de Judá parece pequeña, y a uno le parece pequeño.
apartarse, desviarse, un amigo no es cristiano, pero es un buen amigo. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? El tipo es un mundano, es un carnal, no tiene nada que ver con Dios, pero usted dice, es buen amigo. Es más, algunos pueden decir, es mejor amigo que la gente de la iglesia. ¿Sí o no? ¿Estoy hablando cuento acá o qué? Es verdad. Son más nice. Y eso que no son cristianos. Hay un problema ahí. Hay un problema ahí. No todos los que te sonríen te acercan a Dios. Y ese es el problema. No todos los que son nice y chéveres con usted, no todos te acercan a Dios. Entonces, esta amistad de, ¿cómo se llamaba? Irá, Judá con Irá, empezó a desviarlo de Dios. El tipo ya estaba desviado, pero va peor ahora. Y va a ir peor. Ahí empieza lo llevó a una gran pérdida espiritual. Así es como es el pecado. Así es como el pecado opera. Pequeños pasos, decisiones que parecen inofensivas, pero que siembran semillas de destrucción. Y ahora con esto de tus amigos como Judá con Irá, que no era del pueblo del Señor, tú tienes que preguntarte ¿este amigo o esta amiga me está acercando a Dios o me está alejando de Dios? Esa es la pregunta correcta. No te preguntes, ¿es buena gente o es mala gente? No, eso no nos importa. ¿Te acerca a Dios esa amistad o te aleja de Dios y solo tú lo sabes? Amén. La pregunta no es si es buena gente. La pregunta es, ¿esta amistad fortalece mi fe en Jesucristo o debilita mi fe en el Señor? Proverbios 13:20, solo de referencia. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Lo voy a decir en colombiano. El que anda con la miel, algo se le pega. Y si son inconversos, mucho se le va a pegar. Las amistades son puentes que te llevan cerca o más lejos del Señor. La amistad de Judá con Irá implica una influencia. Judá ahora va a ser influenciado, una influencia continua del mundo en sus decisiones. Y no me diga que no, porque la influencia de sus amigos que no creen en Dios es grande en sus decisiones. Si usted no está firme en el Señor. Usted no debe ser enemigo de nadie, pero debe mantener el margen. Amén. Debe mantener la línea. Versículo 6 y vamos a leer hasta el 10. ¿Se animan a leerlo todo del 6 al 10? La historia es impresionante. 38, 6 al 10. Judá consiguió para su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Aquí aparece Tamar, porque es la historia de Judá y Tamar. Y Tamar es la esposa del primogénito de Judá. Y él le consiguió la esposa, versículo 7, pero al Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. No fue el diablo inmundo, como dicen la gente. No fue Satanás que le quitó la vida al primogénito de Judá. ¿Quién se la quitó? Dice la Biblia. Dios. ¿Por qué? Porque andaba mal. No le agradó. Mire la influencia hasta dónde está llegando. La influencia del mundo, de las amistades. Y a su hijo Dios le quitó la vida. Punto. ¿Por qué? Cuando la Biblia dice esto, que Dios le quitó, es el juicio de Dios. Versículo 8. Entonces Judá le dijo a Onán: cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Así le darás descendencia a tu hermano. Versículo 9. Ahora vamos a hablar de eso. Pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Por eso cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Imagínense lo que está sucediendo y lo que nos narra la Biblia, en la vida de Judá. Versículo 10, esa conducta que acabamos de leer, ofendió mucho al Señor. Y me dice que lo aclara, ofendió mucho al Señor.
Así que también le quitó la vida. Sus hijos eran malos. Sus hijos se comportaban mal delante de Dios. Su conducta de Er y de Onán era mala ante los ojos de Dios. ¿Y qué pasó? Dios les quitó la vida. Iglesia, el pecado nos seduce, nos hace pensar que el pecado nos lleva a independencia, ¿cierto? Yo me voy de mi familia, yo vivo la vida loca, yo voy a hacer esto. De hecho, usted mira todos estos pasajes y lo único que ve es a Judá diciendo, yo hago, me desvío, yo me caso, mis hijos. Eso es lo que está diciendo. Y el pecado nos seduce con independencia, pero nos esclaviza. Y luego tenemos consecuencias. Muere el primer hijo de Judá, que se llamaba Er. Había una práctica, aquí no está la ley todavía, pero había una práctica que al parecer moralmente ellos ya la tenían. Más adelante en Deuteronomio 25:5, los que anotan pueden tomar nota y luego ir al pasaje. Porque más adelante Moisés establece esto como ley, pero al parecer aquí Judá y el pueblo la tenía como una ley, que si una muchacha se casaba y quedaba viuda y no tenía hijos, entonces la ley decía que si un hermano del finado, pues, del que murió, o sea, el cuñado, debía casarse con ella. Eso era la ley. Ahora, a uno eso le parece rarísimo, ¿cierto? Pero no, esa era la ley, eso culturalmente estaba bien. Es más, Dios aprobaba eso porque lo pusieron por ley, en Deuteronomio. Entonces, la ley demanda del pariente más cercano. El más próximo del esposo que muere, mandaba que se casase con ella. Ahora, el propósito de esta ley era muy bueno, porque cuidaba a la mujer. No dejaba desamparada a la mujer que había quedado viuda. Esta ley viene del latín levir, que significa cuñado. Y el propósito, 1, era preservar el linaje del hermano que murió. 2, proteger a la viuda, porque iba a tener herencia, no iba a quedar desamparada. Le aseguraba a la viuda sustento. Era justa la ley. Le aseguraba sustento y herencia. Y 3, mantener la herencia familiar también del que había muerto. Tamar se casa con él muere, le sigue Onán, ¿cierto? Que se casó con ella, pero también muere. Dios le quitó la vida. Dios vio lo que hizo o la costumbre que tenía para que ella no quedara embarazada. ¿Qué hacía él? El versículo 9 lo dice muy claro. Cuando tenía relaciones sexuales, él eyaculaba por fuera. Nunca iba a quedar en embarazo. Y él lo hacía con intención. Ella era como un simple objeto para alimentar los deseos, las pasiones, los deseos sexuales de este hombre. Pero nunca él tenía en su mente, en su corazón, darle un hijo. Eso lo explica bien el versículo 9. Y también dice que a Dios eso le desagradó y le quitó la vida. Por ahí dicen del onanismo, sacan algo y menciona onanismo hablando acerca de masturbación. No tiene nada que ver con esto. Porque él no estaba haciendo masturbación, él estaba aprovechándose, él disfrutaba de tener sexo con ella, pero no era responsable de darle el propósito por lo cual ellos hacían eso. Amén. Versículo, leímos 11. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar: quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Selá tenga edad de casarse. Atención a eso. Ya murió el primero. La ley la cumplió. Dice, ahora viene Onán, el segundo. Pero se murió también. Ahora, Judá no está reconociendo la conducta mala de sus hijos. Él cree que es Tamar.
Seguramente dice, esta vieja es muy mala, me les está echando cianuro en la sopa o algo así. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La mala conducta es de quién? De estos hombres, de Er y de Onán. Ahora él dice, asumimos que el menor, Selah, todavía no está en edad de casarse o de poder responder por un hogar o tener relaciones. Y él que le dice en el versículo 11, la parte A, le dice, quédate en tu casa paterna, que ya eso era vergüenza, hasta que mi hijo, el que sigue, cumpla la edad para casarse. Pero hay algo interesante que nos muestra el Señor en este pasaje. Lo voy a leer el 11 nuevamente. Acompáñame ahí, por favor. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar, quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Selah tenga edad de casarse. Pero en realidad Judá pensaba que Selah podría morirse lo mismo que sus hermanos. Así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Judá dice una cosa con su boca, pero está pensando, o en su corazón, tiene otra cosa que va a hacer. O sea, él dice una cosa como cuando usted habla y tiene, es que yo no los puedo torcer, tiene los dedos atrás haciendo torcido, ¿verdad? O sea, sí, yo voy, pero por detrás está haciendo pistola. O sea, está diciendo no voy, aunque le está diciendo yo voy. Le está diciendo espera que el muchacho crezca para que se case, pero vete. Él la había podido llevar a vivir con él hasta que el muchacho tuviera la edad de casarse. Entonces, él no dará a su hijo. Él está dando una promesa, pero él no la va a cumplir. Lo mejor, ahora, que ella regresara a casa de sus padres implicaba vergüenza para ella. A él no le importó. Judá pensaba que el problema no estaba en sus hijos. Y ese es un problema con los padres. Cuando pensamos que el problema no son sus bebés, son santitos, ¿cierto? Los malos son los del vecino, pero sus bebés no hacen nada. Así está Judá. Sus hijos no fueron rectos en la vida, no fueron rectos delante de Dios. Él mismo, el mismo Judá, no quería obedecer a Dios, no quería darle su otro hijo a Judá, a Tamar, para que tuviera descendencia. Judá la regresa a su casa, la deja olvidada por el resto de su vida, la deja como una viuda, lo dice, quédate como viuda, ella no tiene derecho a casarse con nadie, sin tener hijos tampoco, porque no se va a casar con nadie, y eso era cruel y eso era injusto, amén. Lo que están haciendo con esta mujer es cruel y es injusto, pero Dios no es cruel y Dios no es injusto, amén. Y de paso a las señoras, algunas piensan, o la Biblia a veces, como no la escudriñamos, piensan que la Biblia es machista. La Biblia cuida de la mujer. Los hombres son los que se han equivocado, amén. Y creen que es machismo. Dios cuida de las mujeres. Dios las cuida. No es machista. Esto no muestra nada de machismo, ¿o sí? Muestra un Dios que está cuidando a Tamar, aun cuando están siendo injustos los hombres Judá está siendo injusto con ella, sus hijos sus hijos Onán están siendo injustos con ella. Entonces recuerda que el capítulo 38 inicia diciendo que Judá descendió en nivel espiritual, él no está pensando según la verdad de Dios. Tamar entonces regresa a casa de su padre. Ella es vista como obediente delante de los ojos de Dios. Ella no reclama. Judá debió llevarla a casa, pero él no lo hace. Judá la está engañando. A Judá no le interesa hacer la voluntad de Dios. Él sabe que entregarle a su otro hijo Selah es la voluntad de Dios. Y es bendición para esta mujer, pero él no lo hace. Todo lo que hemos leído hasta ahora, usted puede encontrar esto. A Judá diciendo, haciendo, moviéndose como él quiere, moviéndose en la vida sin tener en cuenta la voluntad de Dios, haciendo lo que quiere, pero Dios lo está viendo todo. Amén.
Dígale al vecino, Dios todo lo ve. Y Dios ve a Tamar. Dios está viendo a Tamar también. Ella se sentirá no solo avergonzada, no sirvió para el matrimonio. La regresaron a su casa y no tiene hijos. Así que no es solo avergonzada, sino una mujer ignorada, una mujer herida, una mujer olvidada, una mujer víctima de promesas rotas, de falsas promesas. Su primer esposo, dice la Biblia, que fue malvado. O sea, la Biblia no nos dice qué hizo, pero fue malvado, Dios lo dice. Su segundo esposo o su cuñado la usó para beneficio suyo solamente, como un objeto sexual. Y el pillo de Onán consintió casarse con ella. Él sabía lo que estaba haciendo. Él consintió casarse con ella, pero hacía trampa para que ella no quedara embarazada. Y permítame decir esto, hoy en día muchos hombres viven así. Hoy en día, no en la época de Génesis. Quieren beneficios, pero no quieren ninguna responsabilidad. Hoy lo vemos así. Beneficios sin responsabilidad. Saltar de cama en cama, ir de mujer en mujer, como dicen, amigos con derecho. Aquí lo único que quiero es el beneficio. ¿Qué es? Sexo. Sin ninguna responsabilidad. Para Onán era muy fácil tal vez decir, si tú no quieres hijos con Tamar, no te cases con ella. ¿Sí o no? Él podía decir, no, yo no quiero hijos con ella, yo quiero mi heredero, porque los que nacían no eran de él, eran herederos del hermano que se había muerto. Si tú no quieres hijos con ella, no te acuestes con ella. Solo querían sexo. El asunto era de su corazón, el corazón de Onán, un corazón malo. Y Dios lo vio. Amén. El papito bonito no lo veía, él era el bebé también, pero Dios sí veía el corazón. Él solo usaba a esta mujer para su deleite. Er fue malvado, Onán fue malvado y el suegro Judá fue malvado y mentiroso. Y le dio falsas promesas. ¿Pero quién lo pilló? Dios. Diga conmigo, Dios todo lo ve. Le prometió al hijo menor y nunca cumplió. Y claro, pasó el tiempo y Dios ya lo sabía, Judá en su corazón ya lo sabía que nunca se lo iba a entregar y Tamar se dio cuenta. Ella se dio cuenta. Ahora yo me pregunto, ¿cuántas mujeres hoy en día se pueden encontrar así como estaba Tamar? Herida por quienes debieron protegerla. Así estaba Tamar. Usada por quienes debían amarla. Ignorada por quienes debían protegerla y cuidarla. A los ojos de Judá o a los ojos del mundo, Tamar puede ser una más. Y las señoras, las mujeres acá, señoras, señoritas, ustedes no son una más. Amén. Ustedes son dignas ante el Señor. O sea, Judá la puede ver, el mundo la puede ver como una más, pero el Señor, a los ojos de Dios, ella era parte de un plan eterno. Ella era parte de un plan de redención. Tamar, la despreciada. Y un mensaje para las damas: tu historia no termina en el abandono. Amén. Tu historia no termina ahí y tú no eres lo que otros te hicieron. Sea quien sea, tú no eres eso. Eres lo que Dios está haciendo en ti, lo que Dios está formando en ti. Y el rechazo de los hombres tampoco cancela la elección de Dios. Los hombres, 3 hombres aquí la están rechazando, pero Dios no. Dios está haciendo algo precioso en la vida de Tamar. Está usando hombres malos, perversos, para hacer algo precioso en la vida. Esa es la gracia de Dios. Así que vamos al versículo, ¿en cuál quedamos? 12. 12, ¿sí? 12. Después de mucho tiempo, murió, no podemos perder el hilo.
¿Dónde quedó Tamar entonces? En la casa. Muy bien, están bien, muy bien. Entonces, después de mucho tiempo, ¿y dónde estaba José? Ah, lo rajé. En la casa de Potifar. Era esclavo, bien, bien, bien. Ok, perdón, esa no la tenía que hacer, pero bueno. Después de mucho tiempo murió la esposa de Judá. Ahora, ¿quién está viudo? Judá. Algunos dicen que fue el castigo por lo que le está haciendo a Tamar. No está en la Biblia, pero pues yo lo creo. Este tipo está portándose muy mal. Dice, después de mucho tiempo murió la esposa de Judá, la hija de Suá. Al concluir el tiempo de duelo, Judá fue al pueblo de Tinat para esquilar sus ovejas. Lo acompañó su parcero, su cuate, su compadre, su amigo Irá. Ese no se ha separado. Ese no se ha separado de él. El Adulanita. Mire cómo lo nombra otra vez Dios y cómo nombra de dónde era su amigo para que entendamos que no era un hombre de Dios. Amén. Pero seguía siendo su amigo. Otra muerte. ¿Quién muere ahora? La esposa de Judá. Judá ha perdido 2 hijos y ahora pierde a su esposa. Él no tenía la más mínima intención de entregar a su hijo y ahora menos. Es lo único que tiene ahora en Canaán. Ahora muere su esposa y dice que terminó el luto. Ese pasaje, versículo 12. Dice también que reaparece Irá. Y dice también que se van a esquilar, a trasquilar ovejas. Y uno cree que van aquí al patio. Eso era una fiesta. Cuando hacían, esquilaban, trasquilaban las ovejas. Eso era, si usted viene de un pueblo o en sus países habían pueblos y hacían fiestas patronales o algo parecido, eso era una fiesta así. Eso tiraban la casa por la ventana, había borracheras, había prostitución, venían prostitutas de todos lados, había licor, había música, había desenfreno, todo pasaba ahí. Acuérdese que Judá no ha cumplido con entregarle su hijo a la muchacha y el hijo ya tiene edad. ¿Ok? Ahí estamos. Entonces, por lo general, el tiempo de esquilar las ovejas era en primavera, era mucho desenfreno en algunas ocasiones y todo lo que trae cuando hay borracheras y todas estas cosas. Versículo 13 y 14. Dice así: cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía hacia Timnat para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda. Todo el mundo tenía que saber que ella era viuda, la identificaban porque nadie le caía a la viuda, ¿cierto? Ella se lo quitó, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera. Preste atención a lo que está pasando acá. Ahora va a actuar Tamar. Y se sentó en la entrada del pueblo de Enayín, que está en el camino de Timnat. Esto lo hizo, oiga eso, esto lo hizo porque se dio cuenta de que Selá ya tenía edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. Aquí Dios empieza a meter mano. Él siempre mete mano, Él siempre es soberano. Pero Tamar empieza a hacer algo que está dentro de la voluntad de Dios. La razón por la que hizo esto es porque Judá no cumplió la promesa que le hizo. Versículo 15 y 16. Dice: cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta. Por lo general las identificaban, ¿cierto? 16. No sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y le dijo: deja que me acueste contigo. ¿Qué me das si te digo que sí? Le preguntó ella. 17. Te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño. Respondió Judá. Está bien, respondió ella, pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes. O sea, business. Hay prostitución ahí. Está pagando sexo a cambio está pagando con algo a cambio de sexo.
Ya sabemos la razón por la cual Tamar está ahí. Tamar no está obrando mal. O sea, lo que está haciendo es incorrecto, pero Dios está detrás de todo esto. Hay una similitud, le decía, versículo 16, con el versículo 1 que iniciamos. Y si usted es detallista, el versículo 1 dice, se apartó, ¿cierto? Se desvió del camino. Tomó una mala decisión. Versículo 16 usa la misma palabra. Se acercó, se desvió a la orilla del camino. Y es la misma palabra. Este tipo va más hondo todavía espiritualmente. Porque él está buscando a una prostituta. Por supuesto sabemos que él no tiene ni idea quién es esa mujer. Para él solamente es una prostituta porque él solamente quiere sexo, porque había quedado viudo, ya había pasado su luto y dijo, ya estoy listo para la batalla. Y vio una mujer en la esquina que no la conoce y dijo, allá voy. Y acuérdese que ¿quién iba con él? Su amigo. Decía, esa está buena, vaya, porque así son. Él no dice, no, mijo, no está bien que haga eso. No hay nadie que lo detenga. Se apartó del camino, igual que el versículo 16 es igual al versículo 1. No vemos a Judá buscando a Dios. Al contrario, vemos a Judá loco, desenfrenado, enfiestado, como decimos hoy, enrumbado. Y ahora está haciendo business con quien él cree que es una prostituta, pero ¿quién es ella? La nuera. O sea, Judá nada que ver con las enseñanzas de sus padres, de sus abuelos, con Dios, nada que ver. Ahora pregunta, iglesia, ustedes que son pilos y detallistas cuando leen la Biblia, ¿quién inició la conversación? Ayúdenme. Judá, tan fácil que estaba esa acción. Judá, él inició la conversación, él habló, se apartó del camino, se acercó a ella y le dijo, déjame llegarme a ti, dicen algunas versiones, o deja que me acueste contigo. El camino del que Judá se apartó es más que una simple carretera, es su corazón. Se alejó en su corazón del Señor. Ese man está lejos de Dios en estos momentos. Y ese es el problema del pecado, que cuando pecamos, nuestro corazón se ha desviado de Dios, se ha alejado de Dios. Cuando pecamos, dejamos a Jesús, nos desviamos de Él hacia cualquier otra cosa que sea pecado. Versículo 17, uno lee esto, déjame lo busco, versículo 17. Dice, te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño, respondió Judá. Está bien, respondió ella, pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes. Yo veo esa conversación, yo digo, wow. Yo leo esto con mente perversa. ¿Y qué pienso? Está pidiendo fiado, a crédito. ¿Ah? ¿Usted no lee eso así? Todos somos perversos acá. Pervertidos. Más que Judá. Dice, yo te mando un cabrito. Sí, pero tiene que dejarme algo en garantía. Entonces él sacó el iPhone y se lo dejó. Dijo, bueno, ok, aquí se lo dejo. Tamar le dijo, déjame tu social. ¿Cuál es tu número de social? Dice, no, estoy en Canaán, tengo chuecos. ¿Aceptas chuecos? Dice, sí, hágale. Déjame tu email, déjame tu dirección, lo que sea. El carnet, el ID, lo que sea. Aquí hay algo muy particular. El esposo de Tamar, ya sabemos, él había muerto. Es la responsabilidad de algunos de sus parientes de la familia que levante un heredero. Esa es la historia. Que haya descendencia para el primogénito de Judá que murió, que se llamaba Esa es la responsabilidad de Judá como padre. Pero él no la estaba haciendo y Tamar lo sabe. Para nuestra cultura esto suena raro, pero para ellos esto es importante.
Para Tamar es importante. Tamar pide garantía que él enviará. Dice, ¿qué me enviará? O sea, él dice un cabrito. Está bien. Versículo 18, la parte primera. Dice el 18. ¿Qué prenda quieres que te deje? Preguntó Judá. Dame tu sello y su cordón. El sello venía con un cordón. Algunos eran el anillo del sello. Y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Entonces, supongamos que el sello era algo metálico que tenía un cordón, dice el sello y su cordón, o que era el anillo, lo que sea, él lo dejó. Era el sello que se usaba para hacer los negocios. O sea, todo esto lo identificaba a él. Y Tamar, me encanta Tamar porque ella no es boba. Ella dice, este quiere sexo conmigo y yo quiero un bebé. Y este es mi suegro y Dios me lo mandó. Entonces el sello va a identificar al papá de ese bebé. Así que esto es de gran importancia. Dice el sello, su lazo y tu vara o tu bastón. Estas cosas constituyen la esencia misma de quién era él. Y no debería haber entregado como garantía, porque esto constituía un acto injusto. Pero este man está loco. Dice, a mí no me importa. A mí no me importa. En estos momentos lo que yo quiero es sexo. Es una desconocida. A mí no me importa. Y tengo que dejar mi identidad. Lo que me identifica a mí no me importa. Es un acto injusto, es un acto pecaminoso. Él se los entregó. Versículo 18, la parte B. Judá se los entregó, se acostó con ella, y aquí suenan los tambores celestiales, ¡pum!, la dejó embarazada. Eso dice el versículo 18, ¿o no? ¿Lo está leyendo? O sea, otro tiro fijo, ¿no? Ahí quedó ya, lista. No hubo más sexo con ella, ni lo va a haber, pero ahí quedó embarazada. Termina diciendo Judá, se los entregó, se acostó con ella y dice el versículo, la dejó embarazada, ni cuenta se dio quién era esa mujer. O sea, ni le levantó el velo a ver si estaba mueca o tuerta o lo que sea, nada. A él no le importaba eso. Sus artefactos personalizados, cualquiera que encontrara esas cosas dice, wow, pero es el papá, mira quién es el papá, don Judá. Entregó su identidad a cambio de sexo. Tamar lo que quería era quedar embarazada, y esto no estaba en los planes de Judá para nada, pero sí estaba en los planes de ¿quién? De Dios. Puro plan de Dios. Imagínense lo que hace Dios. Versículo 19, iglesia, tenemos que avanzar. 19. ¿Le parece bien si me acompaña a leer hasta el 22? ¿Sí? ¿No se duerme? ¿No se aburre? Cuando ella se levantó, se fue inmediatamente de allí, se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda. Qué lindo esto. Ella dice, no, yo no soy una prostituta, ¿cierto? Y yo sigo con mi ropa de viuda. Esta mujer es correcta. Esta mujer está haciendo algo correcto. Más tarde, Judá envió el cabrito. Don Judá no salió correcto también. Él dice, yo soy cumplido, yo soy todo un caballero. Dice, más tarde, Judá envió el cabrito por medio de su amigo, el parcero que nunca falta, el que le hace los cambalaches ahí. Dice, ¿cuál es la vieja? Listo, yo voy, yo se lo llevo. Siempre hay uno así, ¿sí o no? Para recuperar las prendas que había dejado con la mujer, pero su amigo no dio con ella, ni la iba a encontrar. ¿Por qué? Porque ella no era prostituta. Luego dice el versículo 20. Entonces le preguntó, aquí está Irá, el amigo, está entregando, está con un cabrito por allá, no aparece la vieja. Le preguntó a la gente del lugar, ¿dónde está la prostituta de Enayín, la que se sentaba junto al camino? Empieza a preguntar. Ahora, el tiempo, sí, pero alcanzo. Habían prostitutas
en los templos, porque esta gente ofrecía sacrificios a los dioses y dentro de esos sacrificios ofrecían niños a los dioses. ¿Sí me entiende? Entonces era fácil, y la prostituta de acá o la de acá, eran conocidas, eran del templo, eran paganos. Luego dice el versículo, ya me perdí cuál era, el 23. El amigo regresó, bueno, no la encontró, el amigo regresó a donde estaba Judá y le dijo, no la pude encontrar. Además, la gente del lugar me informó que allí nunca había estado una prostituta como esta, como esa, versículo 22. Entonces, don Judá dejó sus cosas empeñadas, dijo, vaya, me trae el iPhone, que me devuelva el celular. Pero no la encontraron. Sus virtudes eran públicas, pero sus pecados eran privados. Y siempre había el compinche, yo le guardo aquí lo que ha pasado. Versículo 23 dice que quede claro con las prendas, que se quede con las prendas, dice, replicó Judá. No es cuestión de que hagamos el ridículo, pero que quede claro, yo le envié el cabrito y tú no la encontraste. O sea, que quede claro que yo soy un hombre correcto. Eso es lo que está diciendo. Que la gente vea que yo soy un hombre correcto. Yo soy un caballero. Y como no la encontraron, pues ni modo. Yo cumplí, ella incumplió. Dice el versículo 24. Como 3 meses después le informaron a Judá lo siguiente. Tu nuera Tamar se ha prostituido, porque así las tenían, eso era una vergüenza. Ella era viuda, debía estar en casa, no tenía derecho a casarse, no tenía derecho a nada. Entonces el informe que le dan, tu nuera Tamar se ha prostituido y como resultado de sus andanzas, o sea, cualquiera, ¿cierto? ¿Ve cómo la tratan? Ha quedado embarazada. Ahora mire esto, lo que dice Judá. Sáquenla y quémenla, exclamó Judá. Judá, siendo el patriarca de la familia, debía administrar la justicia, porque es como si le perteneciera esta mujer a ellos, o a él y a su familia. Imagínense lo injusto de esto. ¿Y sabe qué encuentro en Romanos? Romanos 2, capítulo 2, versículo 1. Usted puede buscarlo si quiere y lo lee conmigo y no pierda Génesis 38. Bueno, Génesis lo encuentra fácil. Romanos 2:1 dice, por tanto, no tienes excusa, tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. ¿Entendió eso? ¿Entendió lo que le está pasando aquí a Judá? Sáquenla, quémenla. Eso es un hombre cruel. Él está viendo fácilmente el pecado de otro, en este caso de su nuera Tamar. Y Romanos 2:1 se lo vuelvo a leer. Si no lo encontró, no lo busque, escúchelo. Por tanto, no tienes excusa, tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, porque a veces como que nos gusta, ¿verdad? Juzgar el pecado del otro, juzgar lo que hizo el otro. Y dice San Pablo, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a los otros, te condenas a ti mismo. ¿Y por qué? Dice San Pablo, ya que practicas las mismas cosas. Y Judá aquí no puede decir que no. Y usted y yo no podemos decir que no cuando juzgamos a los demás. ¿Qué enseñanza tan grande? El pecado, iglesia, usted siempre lo ve más feo en las otras personas, no en usted. El pecado en usted suena hasta bien, pero el de otro sí es feo, aunque sea el mismo pecado que usted está cometiendo. Con severidad queremos que le caiga todo el peso de la ley sobre el otro que pecó. O sea, sobre Tamar, ¿qué dice Judá? Sáquenla
¿de dónde? De la casa de su papá y quémenla. ¿Usted se imagina tanto dolor con esto? Iglesia, siempre debemos pensar antes de ver la paja en el ojo ajeno. Mejor quitar la viga que tienes en tu propio ojo. Siempre es mejor hacerlo. Sáquenla. Dice, sáquenla y quémenla. Este es el juez. ¿Cierto? Aquí está hablando Judá como juez. Es el pecador, pero está actuando como juez. Qué ironía. Nos gusta condenar los pecados de otros, pero nos gusta tolerar los pecados nuestros. Eso es lo que está haciendo Judá. El mismo bendito pecado. Imagínese Judá, quien había vivido en pecado, se desvió de la casa de sus padres, quien se había alejado de Dios, ahora condena con dureza a Tamar, siendo él mismo el culpable de lo que hizo Tamar. O sea, para tener sexo estuvieron ellos dos. Ella quedó embarazada de él, justo de él. Pero él dice, sáquenla y quémenla. Él fue muy injusto, actuó muy impíamente. Él se está sintiendo totalmente no culpable de su propio pecado. Él se cree inocente. Es fácil condenar a otros mientras escondemos nuestras propias faltas, ¿o no? Antes de apuntar con el dedo, usted y yo tenemos que examinarnos. Amén. Es fácil señalar con el dedo. Si no vemos lo que Dios nos ha perdonado, difícilmente podemos nosotros perdonar a otras personas. Si no vemos lo que Dios ha perdonado en nosotros. Y la gracia de Dios nos llama primero a nosotros a ir al espejo y mirarnos. Pero a muchos cristianos no les gusta ir al espejo, les gusta ir a la ventana a ver lo del vecino, a ver el pecado del otro. Y Dios nos manda a ir al espejo. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo me examino yo? Y cuando el otro caiga, ¿qué tiene que hacer? ¿Cogerlo a palo? ¿Sáquelo y quémelo? Eso es lo que nos gusta hacer, pero eso no es lo que la Biblia dice. Eso no lo manda Dios. Entonces hay que dejar de mirar por la ventana, amén. Hay que dejar de intentar sacar la pajita en ojo ajeno, porque es mejor mirarnos al espejo y es mejor mirar la viga y sacarla primero de nuestro propio ojo. Para algunos cristianos hoy en día es mucho más fácil señalar y acusar que reconocer. Para algunos cristianos es más fácil gritar, sáquenla y quémenla. O sea, es fácil escarnecer, exponer, ridiculizar públicamente que restaurar con amor al hermano que ha caído. ¿O no? Es más fácil escarnecer, ridiculizar, exponer públicamente al otro que llorar con el que ha caído y ayudar a restaurar, recordarle que hay una esperanza en Cristo y que si metió la pata la puede sacar y que Cristo lo puede perdonar, que se tiene que arrepentir de su pecado. Ahora, por toda la palabra de Dios, por Antiguo y Nuevo Testamento, usted ve la gracia de Dios que no humilla, restaura. Judá quiere humillar, sáquenla, o sea, que esto sea público. Sáquenla y quémenla. Judá es el culpable, pero se ha convertido en un juez cruel. Versículo 25 y 26. Si usted fue a Romanos, vuelva a Génesis. ¿Estamos ahí, iglesia? Pero cuando le estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro. Me encanta Tamar, de verdad que sí. Este es un personajenazo. Dice, y lo hace, no lo expone. Mire la belleza de Tamar. Le manda un mensaje en privado. No es un WhatsApp, ¿no? Pero me imagino podría ser el mismo compinche. Dice,
Mire lo que hace, le manda un mensaje en privado muy diferente el actuar de ella al actuar de Judá. Dice, pero cuando le estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro. Suegrito querido, el dueño de estas prendas fue quien me embarazó. Yo me imagino a Judá. El dueño de estas cositas fue el que me embarazó. A ver si reconoce usted, suegrito lindo, de quién son este sello, el cordón del sello y este bastón que está marcado con su nombre. Los ángeles en el cielo. La vergüenza quedó expuesta para Judá. Lo correcta que es Tamar. En privado ella envía este mensaje a Judá. Ella actúa muy diferente. Ella trató de cuidar la reputación del patriarca, defendiendo también la descendencia del bebé, el bebé que está ahí en su vientre, y que él mismo quería exterminar al propio bebé, porque no era solo quemar a Tamar, venía un bebé ahí. No les importó, el pueblo hacía eso. Judá reconoció sus pertenencias, y esto también es precioso y se lo abonamos a Judá. Y en ese momento fue quebrantado, y Dios fue quebrantado por Dios, y él es avergonzado, él es humillado, pero él no está ante el pueblo, él está ante algunas personas y ante Dios. El juez de toda la tierra, Dios que es juez del universo, desnuda el interior de este hombre, de Judá, porque quiere transformar el corazón de Judá también. Eso es gracia divina. Si estuviera Judá en mis manos, en sus manos, le dábamos una paliza. ¿Sí o no? Sí. Pero Dios no hace eso. Y algunas mujeres dirán, ¿se la merece? Sí, pero Dios no hace eso. Y Tamar no está pensando en eso. Es una bendición reconocer nuestros propios pecados. Dígame un fuerte amén a eso. Nuestros propios pecados. Ese es el punto de partida para humillarnos ante un Dios que es perdonador. Reconocer nuestros pecados. Cuando entendemos la paciencia de Dios para con nosotros, entonces podremos soportar con paciencia el pecado de otros y restaurarlos con esa misma gracia, con ese mismo amor, como Dios lo ha hecho con nosotros. Amén. Ahora hay un giro de arrepentimiento, y gloria a Dios, para Judá. Hay un giro de arrepentimiento en Judá. Dice, ella es más justa que yo. ¿Leíamos eso? Dice, cuando llegó dice, Judá los reconoció, 26. Judá los reconoció y declaró, su conducta es más justa que la mía, pues yo no la di por esposa a mi hijo Selá, y no volvió a acostarse con ella. Preciosa historia. Él está aquí reconociendo su pecado, reconociendo que ella ha sido justa, no la está acusando ya. Ella estuvo bien, ella es correcta. Yo soy un malvado, y reconoce esto ante Dios. Da un giro de arrepentimiento. ¿Recuerdan qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es, en una sola palabra, cambio. Muy bien, arrepentimiento es cambio. Diga conmigo, arrepentimiento es cambio. No, pero dígalo con ganas, hombre, están dormidos. Arrepentimiento es cambio. O sea, si usted se arrepiente, cambia. Judá cambió, y una muestra de que cambió, dice la Biblia, no volvió a acostarse con ella. Y luego más adelante en la historia que vamos a seguir viendo, Judá muestra más frutos dignos de que se arrepintió. Lo vamos a ver después en los próximos capítulos. Entonces no solo reconoce la verdad sobre Tamar, está confesando su pecado. Amén. Judá no fue cambiado por su vergüenza, sino por la confrontación con la verdad. Y esta verdad lo llevó a confesar, Señor, he pecado. Al mirarse al espejo, le tocó obligado, pero se vio al espejo. Judá ahora es un pecador arrepentido como muchos de los que estamos acá. Amén.
perdonados por la gracia de Dios. Nunca más se acostó con Tamar. Luego vamos a leer después más adelante que él vuelve a casa con Jacob, vuelve al padre. Judá se aleja de su amigo Irá, amén por eso. Le dijo, Irá, usted no irá conmigo. Yo creo que eso en hebreo no saldría, pero bueno. Él se aleja, deja todo vínculo con los cananeos y los pecados de los cananeos, vuelve al lugar de Dios. Gracia divina. Usted y yo nos merecíamos una paliza también, pero Dios nos dio gracia, misericordia, nos amó, nos perdonó. Cuando usted viene a Cristo y se arrepiente de sus pecados, Él no usa nada en su contra, Él dice, te perdono. Simplemente usted le está contando su pecado que Él ya vio. Dice, te perdono. C.S. Lewis dice, un cristiano no es un hombre que nunca hace mal. Y tiene mucha razón, porque usted y yo no siempre hacemos el bien. Pero él dice, no, un cristiano no es un hombre que nunca hace mal, sino es un hombre que está capacitado para arrepentirse. Eso es un creyente, amén. Estamos capacitados para arrepentirnos cuando pecamos, siendo creyentes. Para arrepentirnos cuando metemos la plata. Versículo 20, la pata, no la plata. Versículo 27 al 30. Ahí terminamos. Wow, lo hicimos todo. Yo no quería parar. Lo hicimos todo. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, o sea, ella quedó embarazada, ¿no? Estamos ahí. Ella quedó embarazada. Resultó que tenía mellizos en su seno. ¿Qué onda con esto? Todos de doble, ¿no? Jacob, Esaú, sí. Jacob, Esaú, todos mellizos. Rebeca, Lea, todos mellizos. Dice, en el momento de nacer uno de los mellizos, sacó la mano. Esto es formidable. La partera le ató un hilo rojo. Esto solo pasa en la Biblia, ¿cierto? O sea, uno veía Los ricos también llora, Quinceañera, Pasión de gavilanes, todo eso. Pero esto es un novelón. El bebé va a nacer, saca una mano y la partera le pone una cinta de color. ¿Qué quería hacer la partera? ¿Qué? Que era el primero, ¿cierto? Sí, no era que vendía en eBay pulsera ni nada. Ella lo identifica que es el primero. Pero resulta que el muchachito este era un pequeño Chucky también. Metió la mano y el otro se le adelantó. ¿Sí me entiende? El que era el primogénito, o que debía ser el primogénito, que asomó la mano, después, por las cosas soberanas de Dios, él la metió otra vez y ya no nació de primero, nació de segundo. Esto es espectacular, porque es lo mismo que ha venido haciendo. Los segundos son los que Dios ha escogido, no los primogénitos. ¿Sí me entiende? Él dice, el versículo 27. Dice el 28, en el momento de nacer uno de los mellizos sacó la mano, la partera le ató un hilo rojo en la mano y dijo, este salió primero. Pero en ese momento el niño metió la mano y salió primero el otro. Increíble. Entonces la partera dijo, ¿cómo te abriste paso? Por eso al niño lo llamaron Fares. Versículo 30. Luego salió su hermano con el hilo rojo atado a la mano y lo llamaron Sera. Se repite la historia, por la gracia de Dios, el segundo es el que obtiene la primogenitura. Judá perdió 2 hijos, ahora Dios le está dando 2 hijos. Dios restaura lo que el pecado había destruido, no el diablo, el pecado había destruido. Pues donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? La gracia. Usted lo ve en su vida, al menos yo lo veo en mi vida, ¿cierto? Donde abundó el pecado, dice la Biblia, sobreabundó la gracia. Jesucristo nuestro Señor. Ahora, yo no sé si usted, cuando hablamos de Judá y los hijos y la manera en que vino la descendencia de Judá, usted ha escuchado en la Biblia o en canciones cristianas o en cualquier lado cristiano, usted ha escuchado esto, que el Señor Jesucristo es el león, ¿de cuál tribu? De la tribu de Judá. ¡Wow!
De aquí viene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo digo, ¿y no sería mejor de José? Es que José era buena onda. José era el buena gente. Pero Dios no hace así. Amén. Él dice, lo vil, lo menospreciado, escogí yo para avergonzar a los sabios. Lo vil, lo menospreciado, escogí yo. El mundo escoge lo mejor, pero yo escojo lo peor. Ahí está Judá y ahí está usted. Y aquí estoy yo. Aquí estamos todos nosotros. Necesitamos la gracia de Dios. Pero es verdad, necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida. Somos pecadores que necesitamos a un gran Salvador. Dios usó a Tamar, Dios usó a Judá. Los usó para de ahí, bueno, vino descendencias, el rey David. De Fares viene el rey David, descendencia, y el Señor Jesús. Él es el león de la tribu de Judá, contra cualquier pronóstico. Eso solo lo hace Dios. Entonces, a través de Fares, este niño, viene la descendencia. Judá pecó, Judá se arrepintió. Dios lo transformó. Amén. Tamar fue humillada, pero Dios la levantó y le dio descendencia y la honró. No sé si me puede acompañar la alabanza. Hoy puedes dejar, iglesia, en manos de Dios, tu pecado, puedes dejar tu culpa, puedes dejar tu pasado como hubiera sido. Y la historia de Judá y de Tamar no termina en un escándalo. No terminó en eso. Terminó en esperanza con el nacimiento de Fares. Dios mostró su gracia divina. Dios mostró gracia inmerecida como la ha mostrado a usted, me la ha mostrado a mí. No nos merecíamos. Nos merecíamos una paliza, pero Dios nos dio su amor. Es su gracia. Judá no escondió su pecado. ¿Se da cuenta usted de eso? Judá no escondió su pecado, sino que se arrepintió y lo trajo ante Dios, su pecado. De esta historia rota, tan rota, vino el Mesías. Vino el león de la tribu de Judá y vino a salvarnos. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Vino a salvarnos, a darnos una vida nueva. Jesús murió por ti, iglesia. Jesús murió por nuestros pecados. El justo por los injustos para acercarnos a Dios. No espere más para responder al llamado que Dios te ha hecho cuantas veces sea. Así sea hoy o así haya sido desde hace tiempo. Tienes que responder al llamado que Dios te hace a que confíes en Él. No somos tan buenos. No somos tan perfectos. Ni lo seremos aquí en esta tierra. Necesitamos de un Salvador. Necesitamos del Señor Jesús, quien pagó el precio que usted y yo no podíamos pagar por nuestro pecado. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el capítulo 38, Señor. Si Dios ha hablado a su corazón con algo de la Escritura, de lo que hemos hablado, de lo que usted ha leído, yo quiero que usted ore con Dios y dígale, Señor, gracias. Si te recordó algo, dile, Señor, gracias. Si te enseñó algo, dígale, Señor, gracias. Porque te necesitamos. Gracias, Señor, porque podemos ver tu gracia inmerecida hacia nosotros. En esta historia también podemos ver tu amor, tu perdón, tu bondad, tanto para Judá como para Tamar. Podemos ver tus juicios para con los hijos de Judá. Cualquier cosa que tú nos hayas enseñado, Señor, queremos vivirla, queremos practicar. Y perdónanos cuántas veces nosotros hemos juzgado con dureza a otras personas. Si hemos sido críticos duros, Señor, del pecado de otro,
no estoy hablando de que pasemos por alto el pecado de otras personas, sino que juzgamos severamente. Y se nos olvida que nosotros hemos estado ahí tal vez. Quizás no en el mismo pecado, pero que hemos pecado de alguna otra manera. Gracias por recordarnos que es mejor mirarnos al espejo que asomarnos por la ventana. Gracias por recordarnos que es mejor quitar nuestra viga antes de querer quitar la pajita en el ojo de nuestro hermano. Y gracias por recordarnos que nosotros estamos hoy aquí por tu gracia, por tu bondad hacia mí. Dígale, Señor, gracias por ir a la cruz, por morir por mis pecados, por derramar tu preciosa sangre. Gracias porque tú me has dado una vida nueva y gracias porque tú pagaste el precio que yo no podía pagar, era imposible. Y de gratis hemos recibido una salvación tan grande. Te alabamos, Dios, te bendecimos, nuestro Señor Jesús. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Salvador y queremos seguirte. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. Tome asiento, por favor, y vamos a orar. Vamos a orar, a darle gracias al Señor por los diezmos y las ofrendas. Padre Celestial, te damos gracias por el mensaje, por permitirnos reunirnos. Gracias por hablarnos, por tu Espíritu Santo y gracias, Señor, porque ahora también queremos honrarte con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Gracias, Señor, porque queremos dar con alegría, Señor, reconociendo que tú eres el que nos das a nosotros la provisión, que pones el pan a nuestras mesas. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que no has visto justo desamparado, ni su generación que mendigue pan, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, por eso. Gracias porque nuestras vidas dependen de ti. Económicamente dependemos de ti, Señor, y nosotros queremos ser fieles en apoyar tu obra. Gracias por la iglesia Ardina que nos permite ocupar este lugar. Y gracias, Señor, porque queremos que tú nos uses y usar tus recursos para expandir el Evangelio, para llevar las buenas nuevas de Cristo Jesús a nuestra comunidad, a nuestro vecindario. Y te damos gracias, Señor, por tu fidelidad con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden recibir, por favor, los diezmos y las ofrendas.